Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Delgadillo estará a cargo de la sesión. Dando continuidad al curso de intensivo de conceptos de nómina, hoy veremos la última sesión que es conceptos de nómina 4. Comenzamos. El objetivo del día de hoy es, al finalizar la sesión, ustedes obtendrán el conocimiento para realizar de forma manual el cálculo de Infonavit de la parte empleado, Infonavit de la parte empresa, fondo de ahorro para el retiro, el Fonacot y el riesgo de trabajo. Entonces el temario que vamos a estar siguiendo va a ser Infonavit empleado, Infonavit empresa, fondo de ahorro para el retiro, Fonacot y riesgo de trabajo. Vamos a empezar con el Infonavit. El Infonavit es el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y se divide en las siguientes dos ramas, que es el Infonavit empleado, que es el pago que realiza el trabajador por conceptos de un crédito solicitado Infonavit, y el Infonavit empresa, que es el pago que realiza la empresa como fondo de vivienda para el trabajador. El Infonavit empleado puede calcularse según el tipo de crédito que se haya acordado con la institución Infonavit. Los más conocidos son préstamo Infonavit por porcentaje, préstamo Infonavit cuota fija, préstamo Infonavit veces salarios mínimos, préstamo Infonavit UMA y préstamo Infonavit factor de descuento. Son las modalidades que normalmente maneja Infonavit. El Infonavit de empresa consiste en una aportación del 5% sobre el salario base de cotización del trabajador, que será para el fondo de vivienda administrado por Infonavit. Aun cuando no hayamos sacado nosotros algún crédito, la empresa se encarga de estar haciendo esas aportaciones, que básicamente es el salario prestación, que será el base de cotización que está utilizando el trabajador, por los días trabajados o cotizados, por 5%. Vamos a ver cómo se hacen los cálculos tanto del Infonavit empleado como el Infonavit de empresa. Igual nos vamos a pasar también a lo que es el Excelito que hemos estado manejando en las sesiones pasadas. Y vamos a empezar con el Infonavit de empleado. ¿Qué datos son los que necesitamos para hacer el cálculo correcto del Infonavit? Básicamente son el salario base de cotización. Hay que recordar que si mi tipo de prestación es fija, mixta o variable, será el salario base de cotización que tomaremos. Si es fija, tomaremos el salario diario integrado. Si es variable, tomaremos el salario variable diario. Y si es mixto, tomaremos la suma del salario diario integrado más el salario variable diario correspondiente para sacar esa parte mixta. También es importante saber cuántos son los días cotizados, que básicamente los días cotizados son los días trabajados en el periodo que vamos a estar cotizando ante Infonavit, que también es la misma parte del IMSS. Vamos a también necesitar cuántos días hay en el bimestre en el que estamos trabajando. Por ejemplo, ahorita que estamos en marzo, el bimestre es marzo-abril. Tendremos que sacar cuántos son los días que hay en estos 2 meses. En este caso voy a ponerle aquí 61 días. También, cada vez que hace un préstamo Infonavit, se tiene que pagar voluntariamente a fuerzas el seguro de vivienda. Este seguro de vivienda varía dependiendo del estado y está actualmente entre 26 y 35 pesos dependiendo la ubicación geográfica. En este caso vamos a poner en este caso que el pago del seguro va a ser de 30 pesos. Sin embargo, ese pago de seguro no es cada periodo. Ese pago de seguro se debe hacer una vez cada bimestre. Entonces, no siempre se le va a estar cobrando al trabajador. Entonces, aquí pusimos un parámetro para nosotros decidir cuándo sí queremos que se le cobre al trabajador en ese periodo del seguro, pues yo poder definir si se le va a cobrar o no se le va a cobrar el seguro. ¿Sale? Y pues el importe del seguro. Hay que recordar que todo lo que está en color amarillo son datos que tienen que ser capturados por el usuario o que mínimo tiene que verificar que estén de forma correcta. Para el Infonavit veíamos que hay varias formas de calcularlo, dependiendo el trato que se hizo con el Infonavit en la carta de retenciones. Entonces vamos a empezar a ver cómo se hace el proceso de Infonavit porcentaje. Básicamente el Infonavit porcentaje es un porcentaje asignado en la carta de retenciones con Infonavit al cual llegamos a ese acuerdo. Entonces en dicha carta se asigna qué porcentaje fijo es el que tiene que pagar
cada bimestre. Obviamente, al ser un porcentaje, pues impacta, es lo mismo el 25% de un pago provisional al 25% del pago total. Al final de cuentas es el mismo porcentaje. Entonces, lo que vamos a hacer es poner el porcentaje al cual pertenece nuestro crédito Infonavit y ya la cédula va a calcular todo, pero vamos viendo cómo hace los cálculos. Primero va a calcular cuánto es de aportación diaria. La aportación diaria la va a sacar de el salario base de cotización del trabajador, le va a sacar el 25% y esa será mi aportación diaria. En este caso yo tendré que pagar a Infonavit diariamente, entre comillas, 20.9675. Sin embargo, como no hago el pago diario, se hace por el periodo de trabajo que se me va a descontar, en este caso tendré que multiplicar esa aportación diaria por los días cotizados. En este caso 15 días, que es una quincena. Al momento de hacer esta multiplicación, pues ya el resultado son 314.51, que es la retención de Infonavit que se me hará en esa quincena correspondiente. En este caso yo tengo el parámetro que no voy a pagar el seguro de vivienda, por lo cual el pago total de Infonavit que haría sería de 314.51. Ya la siguiente quincena, ya a lo mejor es una quincena de 16 días los que estoy cotizando, y a lo mejor aquí sí quiero cobrarle al trabajador ese seguro de vivienda. Momento de marcar que sí, ya se hace el cobro del importe que hayamos puesto de seguro de vivienda y lo va a sumar a la retención. Entonces tendré que pagar 335 de Infonavit más los 30 del seguro, tener una retención total de 365.48 pesos. Y así de sencillo es como se hace el cálculo Infonavit por porcentaje. Vamos ahora a verlo cómo hacer el cálculo Infonavit cuota fija. La cuota fija es una cuota que se asigna en la carta de retenciones, tal cual, y dependiendo también la entidad es si esta carta de retenciones viene marcada en un periodo mensual o en un periodo bimestral. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy atento ahí, porque la cédula yo la diseñé a un periodo mensual. Cuando en la carta de retención dice que al mes se te deberá descontar tanto de Infonavit, yo así lo consideré. Si en su carta de retenciones dice que la retención se debe de hacer bimestral, lo único que tendrán que hacer es pues dividir en dos el importe que viene en la carta para tener aquí el importe de la cuota mensual. Una vez que tenemos ahí la cuota mensual, lo que se hace ahora sí para el cálculo es elevarlo al bimestre. En este caso, como sería una cuota mensual, al momento de multiplicarla por 2, me daría mi cuota fija bimestral, ¿sale? Que sería el doble de 2 meses. Una vez que ya tengo ese valor, es necesario que yo saque cuánto es la aportación diaria que yo tengo que pagar de Infonavit. Para ello voy a dividir esos 800 pesos entre el total de días del bimestre, en este caso entre 61 días, lo cual me dará una aportación diaria de 13.1148. Ahora, ¿cuánto tendré que hacer de pago de Infonavit? Pues es esos 13.1148 multiplicados por los días cotizados. En este caso, 16 días que son los que se están trabajando. Ya me da que mi pago en esa quincena va a ser de 209.84. Si se fijan en esta quincena, realmente no me está cobrando la mitad del mes, que en teoría la mitad del mes deben ser 200 pesos. Esto se debe a que este periodo son 16 días, pero cuando son 15, me cobra menos de los 200. Al final de cuentas, el mismo Infonavit se va a ir ajustando para que los pagos sean exactos. Si en este caso se le quiere cobrar al trabajador el seguro de vivienda, entonces aparece el seguro de vivienda porque le tengo marcado el parámetro que sí, suma la retención Infonavit más el seguro de vivienda y eso me va a dar el total a descontar en el periodo de nómina. Eso sería entonces Infonavit cuota fija. Vamos ahora a ver el Infonavit veces salarios mínimos, que aun cuando hoy en día ya no conviene sacarlo por veces salarios mínimos, hay algunas personas que se quedaron con ese modelo de cobro Infonavit y no han ido a hacer su cambio, ya sea por UMAS o por factor de integración. Entonces es necesario que lo conozcamos para verificar cómo se calcula y qué diferencias hay
entre hacerlo con veces salarios mínimos, en hacerlo en UMAS o en hacerlo en el factor de integración Infonavit. Entonces vamos a poner aquí lo que nos va a solicitar va a ser el salario mínimo. En este caso estoy utilizando el de la zona centro, no el de región fronteriza norte, que es de 123.22. En la misma carta de retenciones se dice pacta en Infonavit cuántos salarios mínimos se tendrán que pagar al mes. Una vez que se pacta, en este caso supongamos que se pactaron 10 salarios mínimos al mes, lo que se hace es se multiplica el salario mínimo por las veces salario mínimo que se pactó en la carta de retenciones y me va a dar mi cuota mensual. En este caso al mes yo tendré que pagar 1,232.20. Como ya sabemos que las retenciones efectuadas para Infonavit son bimestrales, tendré que multiplicar ese importe por 2 para que me dé mi cuota bimestral de los 2 meses, que sería en este caso de 2,464.40. Ahora mi siguiente objetivo es sacar cuánto se paga de Infonavit al día. Para sacarlo es dividir estos 2,464 entre los días del bimestre, en este caso entre los 61 días, lo cual me daría una cuota diaria de 40 pesos con 40 centavos. Y ya para saber cuánto voy a pagar en esta quincena, sería multiplicar esa aportación diaria por los días prestación que están laborando en ese periodo de nómina, en este caso 15, lo cual daría que en ese periodo de nómina yo tendría que pagar 606 pesos. Si en este caso tengo que pagar en ese periodo el seguro, pues se me haría el cobro del seguro. Cabe resaltar que el seguro se paga en Infonavit cada bimestre cuando se hacen las aportaciones patrón hacia Infonavit de lo que le retuvo al empleado. Puede ser cualquier periodo de nómina, sin embargo nosotros recomendamos que se haga siempre el primer periodo porque eso nos garantiza que el empleado ya nos pagó el seguro de vivienda correspondiente. Y esa sería la forma de calcular el Infonavit veces salarios mínimos. La problemática con este pago es que últimamente el salario mínimo se ha estado disparando y por ende se empieza a disparar las cuotas por periodo que tengo que pagar de Infonavit correspondientemente, ya que al no estar pactado un importe sino una cantidad en base a un importe variable, pues en este caso se empezó a elevar demasiado. Por eso ya es actualmente el menos utilizado. Infonavit UMA, en este caso es cuando en la carta de retenciones se pacta que se va a hacer en base a UMAS, lo que se hace es se toma el valor de la UMA vigente, en este caso 86.88, las veces que se pactaron de UMAS al mes, en este caso le pusimos 10, y lo que se hace es se multiplica el valor del UMA por 10 para sacar la cuota mensual que tendría que cubrir de Infonavit. Esa cuota mensual la multiplicamos por 2 para sacar el pago bimestral que tendría que hacer de Infonavit. Ese pago bimestral lo que vamos a hacer ahora es dividirlo entre todos los días del bimestre para que me dé una aportación diaria. Diario tendría que pagar 28.48 pesos de Infonavit por día. Como los pagos no son por día, sino son por periodo, tendré que multiplicarlo por los 15 días del periodo correspondiente a los días cotizados, lo cual daría 427.28. Esa sería la aportación Infonavit en base a UMAS. Si la comparamos igual con 10 veces contra lo que es veces salarios mínimos, vemos que de salarios mínimos son 606 pesos, mientras que si tuviéramos el mismo crédito, se puede hacer, pero con UMAS, estaremos pagando 427. Entonces eso hay que tenerlo ahí en consideración. Igual, si tenemos que pagar el seguro, pues si tenemos en el parámetro que sí pagará el seguro, me va a sumar los 30 pesos para que sea la retención final del mes correspondiente. Y vamos a la última parte del Infonavit de empleado, que es el Infonavit factor de descuento. En este caso, como Infonavit también se dio cuenta que también el UMA es muy fluctuante, lo que hizo es Infonavit sacó su propio factor de pago correspondiente. En este caso, actualmente el factor que anda vigente es de 84.55. Si fijan, inclusive está más por debajo que ni del UMA. Con las mismas características que ve salarios mínimos y que UMA, también en la carta de retenciones se acuerda que sean 10 factores de descuento mensuales. Entonces multiplico el 84.55 por 10, me va a dar la cuota mensual
Esa la multiplico por 2 para sacar la cuota bimestral. Esa la divido entre los días del bimestre, entre 61, para que me dé la cuota diaria, que serán 27.72, y eso lo voy a multiplicar por los días prestaciones o días del periodo que se trabajaron para determinar cuánto es la retención de Infonavit que se hará en el periodo. En este caso, 415.82. Si comparamos también esta contra UMA, sale mucho mejor o es más barato estar pagando por factor de descuento Infonavit que por UMA correspondiente. Obviamente, mientras menos se pague, pues estamos apegándole un poco menos a capital y obviamente cada año los intereses pues van a ir subiendo un poquito más, van a ir subiendo mi deuda. Entonces también aquí depende de cada persona cómo quiere haciendo sus pagos. Cabe resaltar que de todos modos los trabajadores también pueden hacer sus aportaciones voluntarias. Una vez que ya tengo entonces la retención mensual por factor de descuento, si se va a pagar el seguro se le suma y ya sería la retención total que sería para pago de Infonavit. Y pues así de fácil es sacar el Infonavit por parte del empleado. Vamos a ver si hay alguna duda al respecto de estos cálculos. Ok, ¿cuál es el precio del seguro de vivienda? Pregunta Erika Solís. Dependiendo, vamos a buscar ahorita, vamos a buscar en Google. Bueno, este es del 2019, pero debería estar más o menos como en 30 pesos. Vamos a ver si aquí aparece en algún lugar. Ujú. Ok, no lo encuentro, pero debe ser entre, te digo, entre 25 y 40 pesos aproximadamente el pago de seguro y bien Infonavit cada bimestre. Ok, Audelia Muñoz pregunta, me quedó una duda, ¿el pago de seguro de vivienda es por quincenas, por periodos, por días? ¿Es por bimestre? Esos entre 25 y 40 pesos es una sola vez cada bimestre. Entonces, malamente en Compact y Nóminas hay veces que lo ponen como automático global, lo cual hace que cada periodo le esté cobrando el seguro. Pero realmente, cuando manejamos Infonavit, dentro del sistema de Compact y Nóminas, no hay que ponerlo automático global. Cuando damos de alta la tarjeta de Infonavit, ahí viene un parámetro que dice que si deseamos cobrar el seguro de vivienda. En automático, cada vez que detecta que un periodo es inicio de bimestre, te va a hacer el cobro del seguro de Infonavit. Obviamente hay que verificar en las tablas de la empresa la tabla del seguro Infonavit para verificar que los importes estén actualizados. Alberto Candela pregunta, actualmente el sistema de Compact y Nóminas, ¿cuál método ocupa para calcular Infonavit? ¿Salarios mínimos, UMA o factor de descuento?
En este caso, trae las tres formas para hacerlo. Cuando tú haces el cálculo Infonavit, ahí te da la opción para que selecciones, pero la que tomaría o la que se recomienda es la de factor de descuento. De hecho, en el mismo sistema, dentro de las tablas de la empresa, se agregó una nueva tabla, que es la del factor de descuento Infonavit, que de ahí toma ese valor para hacer el cálculo de Infonavit por medio de factor de descuento. Ok, José Castillo menciona, el seguro de daños no aplica para créditos Mejoravit. En el caso de los créditos cofinavidos, solo aplicará la parte del crédito financiada por el instituto, con los cónyuges aplicará en primer lugar el crédito principal. Es correcto, de hecho en el sistema de Compact y Nóminas, cuando tú capturas el crédito Infonavit, tú le puedes marcar si quieres o no quieres que te cobre el seguro. Por eso también en la cédula yo lo dejé ahí opcional para que ustedes puedan estarle modificando si van a pagar o no van a pagar seguro. Y si sí van a pagar, que únicamente lo habiliten en el periodo donde se vaya a cobrar, una sola vez al bimestre. Por eso no lo dejé programado, porque va a ser muy difícil saber el parámetro de cuándo sí, cuándo no y en qué periodo le van a pagar. Por eso lo dejé un poco manual para que ustedes digan si quiero que cobre el seguro o no quiero que cobre el seguro. Ok, José Castillo menciona, en el sistema de Compact y Nóminas, ¿cómo se configura para que se haga la retención mensual del crédito Infonavit? Porque en la versión 1241 nómina la fórmula de Infonavit no es editable. Ya viene preprogramado, ya en este caso cuando tú le pones de cuánto va a ser el crédito, y en automático te lo vas a tomar de forma mensual. De hecho, van a poder comparar la cédula contra los cálculos del sistema, ya que lo hice exactamente para que concordaran los cálculos. Entonces, si lo manejan por cualquiera de los métodos, van a verificar que al final van a salir los mismos cálculos. Ok, hasta ahorita son las preguntas que hay. Vamos a continuar con el siguiente tema. Y el siguiente tema es el fondo de ahorro para el retiro. De acuerdo a la FORE, el patrón está obligado a entregar bimestralmente al Instituto de Crédito o entidades financieras las aportaciones correspondientes. Una cuota del 2% al seguro de retiro calculado sobre un salario base de cotización del trabajador con un límite máximo de 25 UMAS. Entonces, la fórmula sería el salario base de cotización que tenga el trabajador, ya sea fijo, variable o mixto, por los días trabajados o cotizados en el periodo, por el 2% correspondiente. Vamos a verlo, esto tal cual en la cédula. De hecho, esa parte ya la habíamos visto hoy en la mañana los que asistieron a la sesión. Si recordamos, cuando estuvimos viendo el cálculo del IMSS para el patrón, si recordamos, había un apartado donde venía, estamos en el fondo de ahorro para el retiro. Aquí está, ¿sale? Esta parte del retiro, que este no sumaba los conceptos tal cual de IMSS que se le iban a retener al patrón. En este caso, para llegar a este valor, simplemente en esta cédula, lo que se tiene que hacer es poner cuántos son los días cotizados o trabajados que tiene el trabajador, poner el salario base de cotización que tiene, ya sea fijo, mixto o variable, otra vez recordando que el fijo va a ser el salario integrado, el variable va a ser el salario variable diario y el mixto va a ser la suma del integrado más el variable. Esto, tal cual nos decía ahorita la ley, debe de estar topado un máximo de 25 UMAS. Entonces, aquí ya estoy poniendo cuánto es el salario base de cotización topado a los 25 UMAS. Está condicionado para que si el salario base de cotización es superior a los 25 UMAS, tome el UMA. Por ejemplo, si yo aquí le pusiéramos 5,000 pesos, si se fijan, ya quedó topado a los 25 UMAS correspondientes. También necesita el valor del UMA para saber cómo va a ser todos los cálculos. Vimos que hay una variable que es el excedente de los 3 UMAS correspondientes, por eso también puse aquí una variable de cuánto valen 3 UMAS.
Y aquí llevo el control del excedente entre el salario base de cotización menos los tres sumas, tengo el excedente de los tres sumas correspondientes. Entonces, básicamente para IMSS quedamos que se calculaba todo en base al salario base de cotización topado y en base al excedente de los tres sumas. En este caso, para el retiro, que es lo que estamos viendo ahorita, se va a utilizar el SBC topado. Entonces, ¿cómo se calcularía? Se calcularía el 2%, que es lo que se tiene que cobrar por el retiro. Esto lo multiplicaremos por el SBC topado y posteriormente lo multiplicaremos por los días cotizados. Eso me va a dar como resultado 650.61 y esa sería la cuota patrón para el fondo de retiro del trabajador. Esas serían sus aportaciones cada quincena para el retiro del trabajador. Vamos a ver si hay dudas aquí con el fondo de retiro para el trabajador. Ok, no hay dudas, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Al FONACOT. El FONACOT es el instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Es una institución financiera del gobierno mexicano creada para apoyar la adquisición de bienes y servicios por parte de los trabajadores a tasas competitivas en el mercado. Es como un Infonavit, pero de mercancía, por así decirlo. El Fonacot te puede servir para solicitar un préstamo para comprar una televisión, para comprar en este caso una lavadora o una estufa. Entonces sería como en vez de una vivienda, pues algo para amueblar tu vivienda, por así decirlo. ¿Cómo sería el cálculo? El Fonacot se calcula mediante la siguiente fórmula, que es tal cual la retención diaria por los días cotizados. ¿Sale? Esa sería la fórmula. Obviamente, aquí hay un pequeño detalle, que en la carta de retenciones Fonacot no viene cuánto es la retención diaria, tenemos que calcularla. Ahorita lo vemos. Para ello nos vamos a pasar otra vez a nuestra cedulita de Excel y nos vamos a ir a ver cómo funciona el Fonacot. Básicamente para poder calcular el Fonacot necesitamos saber el salario base de cotización del trabajador, otra vez recordándolo, si es fijo va a ser el salario integrado, si es variable el salario diario variable y si es mixto la suma del integrado más el variable diario correspondiente. ¿Cuántos son los días que está cotizando en ese periodo de nómina o cuántos días trabajó? Y el factor de retención diaria. En este caso, dentro de los estatutos de Fonacot, se menciona que el factor de retención diaria debe ser sobre 30.4. Este sale de dividir los 365 días del año entre los 12 meses del año correspondiente. Entonces, para hacer los pagos de Fonacot, normalmente hay dos métodos para hacer los pagos del préstamo que se nos realizó. El primero es por medio de un importe fijo. Yo llego a un acuerdo con Fonacot donde cada uno de mis periodos, yo le expongo que, sabes que yo tengo un periodo semanal, o yo tengo un periodo quincenal, o un catorcenal, o un decenal, un mensual, etcétera. Y yo llego a un acuerdo con Fonacot donde me dice, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo donde cada periodo de nómina se te va a quitar un importe fijo. En este caso, por ejemplo, si fuese 500 pesos, pues eso es lo que tengo que pagar en mi periodo, los 500 pesos, ¿sale? Si llegamos a un acuerdo que fuese 100 pesos, pues cada periodo de nómina tendré que estar haciendo los 100 pagos, o se me hace la retención de los 100 pesos para el Fonacot correspondiente por parte de la empresa. Y pues así es de sencillo cuando es parte fija. Cuando es la segunda modalidad, que es en proporción a los días, ya que a lo mejor puede ser que alguien tenga un sueldo variable y no pueda definir una cierta cantidad fija. Entonces puede pedirlo en base a proporción de los días trabajados. En este caso, Fonacot llega a un acuerdo donde en su carta de retenciones puede ponerme cuánto va a requerir que se haga en una retención, ya sea mensual o bien bimestral. En este caso, si es mensual, pues lo vamos a hacer directamente en la cédula.
Si viniera la retención bimestral, tenemos que dividir el importe entre 2 y eso es lo que ponemos aquí en la retención mensual. En este caso, supongamos que me prestó 10,000 pesos y me va a hacer una retención mensual de 1,000 pesos correspondientes. Aquí, como ya lo menciona el procedimiento, se debe de hacer una verificación de cuánto es el Fonacot que se tendrá que pagar diario, porque este es mensual. Entonces, lo que se va a hacer es, este importe total o estos 1,000 pesos se van a dividir entre 30.4 para darme cuánto será la retención diaria de Fonacot. Y una vez que tengo la retención diaria de Fonacot, eso debería de multiplicarlo por los días cotizados o días trabajados. Eso me va a dar que la retención en este periodo de nómina va a ser de 493.42. Ya la siguiente quincena, que son los 16 días, ya voy a pagar 526.32. Si sumamos los 590 y tantos que tenemos ahí más los 526, vamos a ver que salen más de los 1,000 pesos. Eso es para compensar los meses, por ejemplo, de febrero, donde nada más hay 28 días. Obviamente, en ese mes, cuando nada más son 13 días trabajados o cotizados, obviamente el pago del Fonacot pues va a ser menor a lo que normalmente se está pagando de Fonacot. A diferencia de que cuando es un importe fijo, siempre va a ser la misma cantidad, independientemente de los días que trabaje, independientemente de cuánto esté ganando. Y pues así de fácil es hacer el cálculo Fonacot. Vamos a ver si hay dudas de cómo se hace el cálculo manual del Fonacot. Ok, en este caso no hay dudas, vamos a continuar con la sesión. El siguiente tema va a ser el riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo es la cuota que paga la empresa al IMSS de acuerdo al giro o actividad que se realiza en la empresa. No es lo mismo que el IMSS diga, ¿sabes qué? A ti empresa 1 que das telemarketing, te voy a cobrar 100 pesos por el seguro de tus trabajadores. A una empresa de la construcción cobre lo mismo. Obviamente hay más accidentes en el giro de la construcción que en una empresa donde nada más vas a ir a sentarte a contestar las llamadas telefónicas. Entonces, dependiendo el giro o la actividad, será el riesgo de trabajo que se cobrará por empresa. Este riesgo de trabajo va a empezar con un importe fijo, pero dependiendo de los accidentes que se vayan dando dentro de la empresa, ese porcentaje va a empezar a crecer y se va a ver reflejado año con año. Entonces, también me dice que para calcular, en este caso, el riesgo de trabajo, por cada trabajador deberé toparlo como máximo 25 UMAS. Entonces, ¿cómo sería el cálculo del riesgo de trabajo? Es el salario base de cotización por los días cotizados o trabajados por el porcentaje de riesgo que me determina el IMSS a mi empresa. Vamos a ver qué nos dice un poquito de la legislación. En la ley del Seguro Social o ley del IMSS, en el artículo 72 dice, para los efectos de la fijación de primas a cubrir por el seguro de riesgo de trabajo, las empresas deberán de calcular sus primas y deberán de verificar el giro y esta no podrá ser menor a 0.005% en un inicio. Eso significa que cualquier empresa, por más sana que sea y por menos accidentes que tenga, por, aun cuando su clase sea la clase que menos riesgo tiene, lo mínimo con lo que empieza el riesgo con parte de riesgo de trabajo va a ser de 0.005%, que en este caso ya si lo llevamos a valores reales, sería en este caso el 0.5%. El artículo 73 nos menciona también que al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al reglamento que les corresponda, de acuerdo a la siguiente tabla. Y ya nos pone las distintas clases que maneja en este caso el IMSS y cuánto es la rama del riesgo de trabajo que le correspondería pagar. Obviamente ya las empresas como constructoras son las que están ya en clase 5,
donde el pago que hacen por riesgo de trabajo es muy alto. El artículo 74 también nos dice que las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestridad. Ya vimos que tienen un riesgo de trabajo fijo, pero cada año el IMSS va a ir aumentándolo, entonces aquí es obligación de la empresa estar revisando ante el IMSS para ver si la siniestralidad de la empresa aumentó o se mantuvo constante. El artículo 75 nos habla sobre la determinación de las clases, comprenderá una lista de los diversos tipos de actividades y ramas industriales, catalogándolas en razón de la mayor o menor peligrosidad a que están expuestos los trabajadores. Y ya ahí veíamos que de ahí se desprende el riesgo de trabajo correspondiente. Vamos a ver cómo sería esta parte en el sistema. Y esto es algo que también ya hemos visto. Igual en las obligaciones del patrón del IMSS tenemos lo que es la rama del seguro riesgo de trabajo, donde para calcular el riesgo de trabajo es necesario que nosotros conozcamos nuestro factor de riesgo, que ya mencionábamos que si es una empresa de lo más sano posible y acabó de iniciar, lo mínimo es 0.005. En este caso pongamos que la empresa ya lleva tiempo en el mercado y ha ido subiendo su factor de riesgo y actualmente estamos en 0.5436. Entonces la forma de calcular el riesgo de trabajo va a ser ese porcentaje que nos otorga el IMSS anualmente multiplicado por el SBC topado a máximo 25 UMAS por los días cotizados por trabajador. Eso va a dar que el patrón va a pagar 177 pesos por tener o por pagar el riesgo de trabajo de Francisco Delgadillo. Ahora, eso multiplícanlo por la cantidad de trabajadores que hay en una empresa, pues empieza a ser un poco exponencial y se empieza a ser pues considerable el pago del seguro por riesgo de trabajo. Entonces, así de fácil es como se saca el cálculo del riesgo de trabajo. Vamos a ver si hay alguna duda referente al riesgo de trabajo correspondiente. Ok, todo claro, me andan diciendo que todo bien. Vamos entonces a continuar al siguiente tema y vamos rápido. Entonces creo que ya casi terminamos. Eh, pues de hecho creo que ya terminamos. Ok, aquí me faltó uno que no sé por qué no lo expliqué, me lo brinqué, que fue el del Infonavit de empresa, que es exactamente lo mismo que hemos estado viendo. El rubro o seguro Infonavit se tiene que pagar un 5% por parte de la empresa. Entonces, ¿cómo se haría el cálculo para la cuota patronal de Infonavit? Esto es independientemente si el trabajador tiene o no tiene el crédito Infonavit. Lo que se hace es ese 5% que está obligada la empresa a pagar, lo va a multiplicar por el SBC del trabajador, obviamente este topado a los 25 UMAS, y el resultado lo va a multiplicar por los días cotizados en el periodo. Esto es lo que terminaría pagando por una persona que gana 5,000 pesos diarios. Obviamente, pues es muy raro que ganen 5,000 pesos diarios. Ya yéndonos algo más real, por ejemplo, unos 250 pesos. Ya normalmente la empresa está pagando alrededor de cada quincena de 200 pesos por trabajador, con un sueldo aproximadamente de 250 pesos diarios. Hay que recordar que ese pago sería por periodo, en este caso por la quincena. Y pues ahora sí sería el último tema. Vamos a ver si hay alguna duda de lo que vimos en esta sesión o bien de las otras 3 sesiones anteriores. Les comento que las 3 sesiones anteriores ya las subí a YouTube. Ya nada me hace falta publicarlas en la página de Compact. Yo creo que en una hora más ya van a estar las 3 sesiones iniciales con los modelos de Excel y ya el día de mañana estará disponible esta pequeña sesión que tuvimos ahorita. Entonces vamos a ver si hay alguna pregunta. En este caso me comentan que todo claro. Aparentemente no hay preguntas. Con esto finalizamos la sesión. Un favor, ahorita que finalice la sesión, les va a mandar a abrir una liga de internet donde les va a pedir llenar, en este caso, la encuesta del curso. Sírvame de favor de llenar la encuesta y ponerme qué otros temas les gustaría que diéramos versión web, ya que pues aparentemente si esto sigue así del coronavirus, pues el siguiente mes estaremos aquí con ustedes vía remota.
Entonces, pues ahí estamos en contacto y que tengan un excelente día. Hasta luego.